Bienvenidos a 8910, le damos a todos esta noche la bienvenida, les agradecemos que nos estén acompañando. Hoy va a ser un día medio especial, vamos a tocar temas que tanto no tienen que ver con la actualidad. Simplemente voy a hacer un pantallazo de lo que es de la Argentina de hoy, ¿no? Lo confuso que está todo, ¿no? Todas las complicaciones que nos pone el gobierno, todas estas disyuntivas entre el avance de la justicia, el dominio de esta reforma judicial que es tan compleja y que pone en jaque a los argentinos para poder definir tantas cosas, ¿no es cierto? Sé que mañana, miércoles 8 de mayo, va a haber una convocatoria a las 19 horas en el Congreso. Es muy importante que la sociedad acompañe este tema porque el gobierno, a través de la reforma judicial, va a avasallar, sin duda, los derechos de todos los ciudadanos. Todo lo que tiene que ver con la reforma en el Consejo de la Magistratura, como el tema de los amparos, va a poner a la ciudadanía en determinado riesgo, donde el Estado se transforma en todopoderoso y el ciudadano común queda totalmente inmune, queda totalmente expuesto a que le ocurran todas las trapisondas que sabemos que el gobierno nacional suele hacer a través de todas estas movidas políticas, sea a través de castigos o pueda llegar a haber confiscaciones, expropiaciones de terrenos, como la vida común de los argentinos, ¿no es cierto? Los que reclamen por un esquema de retiro, o sea, de jubilaciones, toda esa cantidad de juicios ganados, esos amparos presentados, con el periodo de 6 meses, que es lo que determina esta reforma judicial, van a caer todos esos amparos y va a haber que volver a presentar nuevamente cualquier demanda que quiera contra el Estado, que, bueno, el gobierno va a tener control sobre eso y que puede también dilatar la cuestión durante 6 meses y el Estado va a salir victorioso de cualquier demanda que el ciudadano común haga. Eso por un lado. Tememos también, últimamente, que ha recibido el fiscal Guillermo Marijuán, que es el encargado en el tema de la causa, el que sigue la causa de Lázaro Báez, con todas estas denuncias que se han hecho múltiples a través de este canal, pero recientemente, como muchos de los que en otros programas hemos realizado, Adrián Salvucci, Enrique Romero, Juan Gabriel Lavaqué como letrado, que se han hecho cientos de denuncias por los fondos de Santa Cruz, por malversación de fondos, por el tema que altera a la función como funcionario público, ¿no es cierto? Todas esas cuestiones que se han presentado innumerable cantidad de veces y que han tenido como una vuelta judicial que nunca ha acabado y que ha terminado archivada. Bueno, coincidentemente con el enfrentamiento que hay entre Clarín y el gobierno, el emporio Clarín y el gobierno, la Nata, a través de su programa, ha sacado a la luz todas estas trapisondas y, por supuesto, con una gran investigación, una gran sutileza en desempolvar toda esta trama de negociados, de dinero secreto que va y viene, de coimas, ¿no es cierto?, de dinero en efectivo que tanto le gustaba a Néstor Kirchner tocar, palpar y cobrar. Hemos tenido también recientemente en el programa de la Nata, esto es que ha salido también en todos los diarios, las declaraciones de Miriam Quiroga, la secretaria de Néstor Kirchner, que certifica efectivamente que ha habido bolsos de dinero, que el dinero no solo lo contaba Néstor Kirchner, sino también comentaban que se pesaba, y estaba toda esa gracia de cuánto pesaba $1 millón o $2 millones o la cantidad de billetes en dólares que se manejaban en esos bolsos. Todo esto es tremendo para el país porque desmenuza toda esta corrupción que ha existido desde el más alto nivel del poder. En programas anteriores decíamos que la doctrina de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner pareciera que fuera esa doctrina del famoso financista del siglo XVIII, los Rothschild, como los Rockefeller, que decían que denme el control del dinero, denme el control de la moneda y no me importa quién haga las leyes. Y efectivamente a través del control de la moneda era como compraba voluntades y determinaba que todo el mundo dependiera de él.
y no importaban las leyes porque las leyes podían modificarse de acuerdo a la necesidad económica que tuvieran los diferentes feudos o reyes, reinados o condes o lo que se vivía en aquella época. En la Argentina pareciera que Néstor Kirchner y Cristina han sido los perfectos alumnos de esa teoría y de ese lineamiento, porque apenas llegaron a Santa Cruz, en la Intendencia de Río Gallegos, se adueñaron de la caja, que era el control. Como no podían emitir dinero, directamente se adueñaban de la caja. Lo mismo hicieron en la provincia de Santa Cruz cuando fue gobernador. Y aquí, moneda que ya estamos acostumbrados, corriente, es en el gobierno nacional, como también operan de la misma manera, adueñándose de la caja, el Banco Central, la emisión de divisas, y todo el mundo está subordinado a las políticas que el gobierno determina, haciendo arrodillar a todos los sectores. Tremendo, estamos viviendo en Argentina tristísima en ese aspecto. Después, las últimas y recientes declaraciones sobre el tema del dólar. No se olviden que el dólar ha llegado a 10 pesos en el día de hoy, martes, y depende de qué parte de la República, sea en diferentes provincias en el interior del país, llega a 11 y 12 pesos la cotización de la moneda norteamericana. Y Lorenzino, el ministro de Economía, acaba de decir que el dólar, él cree que el dólar no le importa a nadie, cuando en realidad los argentinos tenemos dolarizada la cabeza. Nuestra moneda, al ser tan vulnerable y ante gobiernos corruptos como ha llevado a que la gente no crea en nuestra propia moneda. Estas devaluaciones, estas confiscaciones, estas confiscaciones de plazos fijos, estos revoleos en bonos que hacen en diferentes sectores donde existe la caja, sea de jubilados o sea de las obras sociales, la única forma en la cual el ciudadano que ha visto vulnerable permanentemente sus ahorros, su dinero, a través de cómo la inflación se come el salario, es resguardarse en la moneda dólar, que es lo único que va a mantener cierto valor en proteger los ahorros de cada uno. O sea que es un disparate y es una ridiculez que el ministro de Economía diga, ¿no es cierto?, que a nadie le importa el dólar. Y otra de las cuestiones, que es muy gracioso, el banquero Heller del Credit Corp, que también es diputado nacional del Frente para la Victoria, hablando sobre el tema de las inmobiliarias, dice que los índices de manejo inmobiliario, de ventas y compras, está perfecto. Está bien que haya en caída porque es un buen signo. Vemos que se burlan de los argentinos en ese aspecto. Hoy tenemos que tener conciencia en ese aspecto, ¿no es cierto? Y hoy vemos que el frente político que se está gestando, que tanto aspiran el Momo Venegas a través del partido FE, como el macrismo, como de Narváez por otro lado, como por ejemplo también el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, como tantos otros que tienen aspiración a conformar un frente. Hoy Hugo Moyano también lanza su propio partido. Su propio partido lo hizo recientemente a las 19 horas del día de hoy en el Luna Park, donde presentó el partido que se llama Por la Cultura, la Educación y el Trabajo. Es una lástima que se abran tantos partidos, que más allá de que exista la posibilidad de un frente, vulneran la posibilidad de que haya una oposición conformada firme que arrebate la mayoría en el Congreso en las próximas elecciones legislativas de octubre. Es una lástima, digo, porque los acuerdos pueden llegar a realizarse, pero también pueden no llegar a realizarse. Puede el diablo meter la cola en estas cosas y se corre un gran riesgo de que eso se disuelva, a no ser que haya una real voluntad patriótica por todos los sectores, tanto sea del movimiento obrero como de otros partidos de orientación peronista y que, bueno, están buscando de alguna manera cómo superar o poner sus candidatos al frente de las próximas elecciones y sacar mejor tajada. Hasta que no haya un acuerdo real y serio, ese frente lo percibimos como medio débil. El Momo Venegas lanzó la semana pasada el partido FE en el Hotel Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Participaron todos los que seguramente hoy estuvieron en el Luna Park. Tanto sea de la Sota, Carilino, Macri, de Narváez,
estuvo con Moyano, acompañaron todos, parece como que hay una gran voluntad de conformar este frente político, pero hasta que no estén todos bien parados y logren cuajar sus intereses, tanto partidarios como intereses comunes, el frente es una nebulosa. En fin, ese es el panorama que tenemos los argentinos y esperamos que para las próximas elecciones todos se pongan las pilas, todos pongan la patria por encima, como decía el general Perón, ¿no? Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Ojalá que no se revierta este esquema que tanto daño le hace a la Argentina. Ojalá que la patria esté primero en esto y los movimientos logren encontrar canales comunes, para que después los hombres cumplan con esa obligación que tienen con respecto al movimiento de la patria. Bueno, paso a mencionar, hoy tenemos dos invitados especiales. Uno es Ignacio Pérez Borgarelli. Pérez Borgarelli es un joven revisionista uruguayo, oriental, como se hace llamar, donde es revisionista, plantea la historia particular de Luis Alberto Herrera, que fue un gran nacionalista charrúa, un gran nacionalista oriental, que reivindicaba toda la época federal, por supuesto, desde Artigas, pasando por Oribe, etc. Pero que los argentinos conocemos tan poco sobre la historia de nuestros países vecinos. Generalmente los países grandes absorben toda esa historia y los países chicos conocen más de nosotros de lo que nosotros conocemos de ellos. Hoy es una linda oportunidad de por lo menos presentar a un joven uruguayo que nos va a contar un poco de su revisionismo histórico y cómo ve esa unión rioplatense, que era tan importante en su época y que sigue siendo tan importante hoy en día dentro de lo que es el marco del Mercosur. También tenemos como invitado a un veterano de guerra de Malvinas que perteneció al BIM 5, el Batallón de Infantería de Marina 5, que estaba bajo las órdenes del entonces capitán de fragata Robacio, ¿no? Y este veterano de guerra de Malvinas es Víctor Eduardo Vital. Víctor Eduardo Vital planteó un tema muy puntual. Él inició una denuncia penal declarando de traición a la patria tanto a la Presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, como a Abal Medina, como a Aníbal Fernández, hoy senador por la provincia de Buenos Aires, Abal Medina como jefe de gabinete de ministros de la Presidencia de la Nación, y Aníbal Lagarré, que es la ministra de Seguridad. Esta denuncia se refiere a una sobrina del presidente del CEL, que es Berbisky, una sobrina de él, cuyo nombre es Natalia Laura Federman, ciudadana británica, que ocupa 3 cargos en la Administración Pública Nacional, cuando no hay leyes que inhiben a ciudadanos extranjeros a ocupar cargos públicos. Sin embargo, se realizó un decreto presidencial exclusivo para que esta ciudadana británica ocupara cargos tan importantes como es el control de personal, como tiene que ver con la evaluación de derechos humanos en nuestras Fuerzas Armadas y con la, parte de aceptación o negación de ascensos militares. ¿Cómo puede ser que una ciudadana británica, cuyo padre también fue funcionario durante 30 años en la Embajada Inglesa en Buenos Aires, sea parte decisoria de los ascensos o retiros de muchos de nuestros miembros de las Fuerzas Armadas en actividad? ¿Cómo es posible que toda esa información que es tan susceptible al país esté en manos de una ciudadana británica cuya segura relación con el gobierno inglés es estrecha y cuya información puede seguramente estar siendo enviada al Foreign Office británico como para que sepan absolutamente todos nuestros movimientos, toda nuestra capacidad militar, toda nuestra capacidad interna de los ministerios, tanto de seguridad, de justicia como de defensa? Por lo tanto, en este caso, Víctor Eduardo Vidal va a contarnos un poco relacionado a su denuncia. Ahora pasamos a un cortecito y volvemos enseguida con nuestro invitado especial,
que es Ignacio Pérez Borgarelli, para hablar un poco de revisionismo histórico. No se vaya, volvemos enseguida. Bueno, seguimos en este bloque de 8, 9, 10 y ahora vamos a tocar un poco de historia, un poco de revisionismo, pero no es el revisionismo prototipo del nuestro, que aunque es parecido y todo, tiene que ver con un poco de historia. Y cuando hablamos de revisionismo también hablamos de nacionalismo. Y generalmente los argentinos hablamos mucho del nacionalismo, pero conocemos muy poco del nacionalismo de otros países. Especialmente en los países que tienen una gran connotación geográfica, como es el caso de Argentina, el caso de Brasil, donde por lo general los países más chicos alrededor conocen más de nuestra historia, o más de nuestros gobernantes, o más de lo nuestro, de lo que nosotros conocemos de ellos. Entonces, lo que bueno que tiene también hacer 8, 9, 10 es justamente poder traer a ustedes un poco de historia de nuestro alrededor. Un poco de salir del nacionalismo nuestro y entrar en el nacionalismo de nuestros países hermanos vecinos. Y hoy vamos a tocar un poquito de ese nacionalismo. Vamos a tocar un poco del nacionalismo y un poco de la historia de ellos. Y nos va a ilustrar porque nos sorprende que nuestro invitado sea un invitado tan joven. Y me gustaría presentar en este momento a Ignacio Pérez Borgarelli. Ignacio Pérez tiene 20 años, es un joven revisionista oriental. Y cuando relata, él siempre aclara más que uruguayo oriental. Es un autodidacta, un tipo que se ha hecho a sí mismo. Es un gran estudioso de la historia, oriental por supuesto, y de los grandes lineamientos filosóficos. Hemos tenido conversaciones muy interesantes el día de ayer y hoy vamos a enriquecernos doblemente. Y acompaña a esta mesa en este programa Patricio Lons, es periodista, muchos lo conocen, ha escrito varios artículos, es un articulista y acompaña mucho en temas históricos. Ha bregado mucho por la imagen de Liniers y ha bregado también mucho con lo que es nuestra raigambre histórica, ¿no? Nuestra línea hispano católica que tenemos en la Argentina y que también es un ensamble con los países hermanos. Así que le doy a los dos la bienvenida, gracias, bueno, muchas gracias. Ignacio, por estar aquí en 8, 9, 10. Bueno, muchas gracias, Juan. Y como oriental, quisiera que, ahora te vamos a escuchar más a vos, ¿no? Porque los argentinos nos escuchamos mucho nosotros mismos, o sea que siempre es bueno escuchar a un oriental que tampoco le falta letra para hablar. Quisiera que nos contaras un poco estos orígenes que tenemos en entronque español, católico, colonial, que nos ha unificado tanto en nuestra historia y que hemos terminado divididos en dos repúblicas. Se nos ha dividido esta unión rioplatense. Bueno, Quisiera tu punto de vista en base a ese nacionalismo, ese origen, ese tronco hispano. Bueno, muchas gracias, te quería agradecer. Y para empezar, Uruguay, Argentina, digamos, y Paraguay, Alto Perú, que es el sur de Bolivia, antes configuraban lo que era el virreinato de Río de la Plata. Que eso, creado en el periodo borbónico, originó, luego vendrían las luchas por la independencia. En Argentina se hace mucho uso y desuso entre grupos nacionalistas, y yo me gustaría hacer mi aporte acá, el tema de San Martín, Rosas, Perón. Y yo siempre digo, San Martín puede ser. El tema con San Martín es que San Martín, digamos, es analizado con su influencia en todo el continente, digamos. Es como Bolívar, es un personaje de talla continental. Uh-huh. Yo creo que en realidad la línea histórica tendría que ser Artigas, Rosas, Perón. Y si se me permite hablar por qué esta observación mía. Artigas fue el padre, no como algunos pretenden creer que fue Dorrego, fue el padre del federalismo. ¿Y qué es el federalismo? El federalismo,
más que un sistema de gobierno, como algunos pretenden creer, es un estilo de vida, es el ser nacional, es lo que revigoriza el pensamiento hispánico en contraposición al directorio de Mayo, que es digamos, de cosmovisión liberal, anglófila, protestante. Entonces Artigas revigoriza toda esta idea, porque todos hablan del origen del federalismo. Nace con Artigas. ¿Y por qué nace con Artigas? Hablan todos de su influencia al constitucionalismo norteamericano. Pero Artigas pudo haber estado influido en algún término por el constitucionalismo norteamericano, pero también estuvo influido y llevó a práctica el federalismo gracias a los fueros hispánicos, a la idea de los fueros hispánicos y las autonomías, que a pesar de un siglo de periodo borbónico, no se había podido corroer, digamos, toda esta idea de los fueros hispánicos que venía de los Habsburgo. Entonces nosotros tenemos desde el virreinato y de Artigas, que quiso recuperar, al igual que Rosas, el virreinato, todo un tronco común hispánico, que nace, yo creo, con Artigas, que Artigas es su continuador, a pesar de que combatió a los españoles, él quería una ruptura política, pero no cultural con la hispanidad, digamos. Él era un caudillo, y los caudillos son hispánicos. Él fue continuador de la hispanidad o el hispanismo, sí, americanizado. Exacto, y rioplatense. Y rioplatense. Sí. Fue el que le dio la conciencia al gaucho de luchar por sus derechos, que luego la seguiría Rosas, porque todos hablan de San Martín, y yo considero loable, no trato de contraponer Artigas con San Martín, pero ¿qué sucede con Artigas? Artigas es más regional, es más rioplatense. Artigas era un argentino. Y eso es insolayable. A Artigas le pidieron 3 veces que querer dividir a la banda oriental, y las 3 veces se negó. Él decía, yo soy un argentino nacido en la banda oriental. Ese espíritu hispanista que vos decís es lo que le cuesta a él el destierro. Exacto. Porque Artigas no era ni liberal, no tenía ese sentido eurocéntrico, sino que tenía un sentido hispanocéntrico, que significa que es ser americano también. Y era católico. Exacto. Todo eso le genera una serie de problemas que lo llevan justamente a tener que morir fuera de su tierra. Claro, exacto. Y fue un hombre que vio los problemas que se iban a presentar. Lo vio con mucha claridad. Claro, hay una anécdota muy interesante de las instrucciones del año 13, porque cuando en Buenos Aires se legisla para hacer una constitución nacional en 1813, Artigas manda sus famosas instrucciones del año 13. Y es unas instrucciones que muy oportuno lo que dice Patricio, porque dice Artigas, en las instrucciones está redactada la libertad de credo, la libertad religiosa. Pero claro, esa no se dice, y esto se opaca por la historia uruguayista, liberal y laicista y ateísta, que hubieron varias copias de las instrucciones del año 13. Y una copia que fue dirigida a Soriano dice que se profesará la religión católica, que es la religión católica cristiana, que es la religión propia de cada una de las provincias. O sea, claro, utilizaban la instrucción que más le convino a sus intereses laicistas, luego cuando se hizo la historiografía uruguaya. Pero Artigas tiene una fuerte connotación hispánica, inclusive cuando muere Artigas, se tiene el mito de que, masónico, el mito creado por la historiografía liberal masónica, que Artigas muere diciendo tráigame mi caballo, y Artigas no muere así, Artigas muere en una iglesia rezando. Era ese sentido más puro y pristino de lo que era un caudillo católico, cristiano y hispánico. Un caudillo. ¿Por qué crees que alteran tanto la historia liberal? ¿Por qué crees que altera tanto esas determinadas condiciones de nuestros hombres históricos, desde el punto de vista oriental, ¿no? Bueno, es muy interesante la pregunta, porque ahí tenemos que hablar de cómo nos separamos. Todo el mundo, o la mayoría de las personas, consideran que la independencia del Uruguay, algunos dicen fue en 1825, otros en 1828, otros en 1830. Bueno, eso es correcto. Por lo general, yo sostengo que fue en 1828, cuando Uruguay se crea como Estado tapón por el imperialismo británico, por la diplomacia de Lord Ponsonby. Ahora bien, la independencia del Uruguay, todos dicen que fue en el Congreso de la Florida, que La Valleja y toda esa historia. El tema es, no se sabe que la independencia real del Uruguay no fue en el territorio uruguayo, fue en Río de Janeiro,
se combinó entre dos argentinos occidentales, o sea, porteños, mejor dicho, que uno creo que era Tomás Guido y otro era, no recuerdo el segundo, Balcarce, Sí. y eran tres brasileños, bajo mediación británica, todos eran masones. Se acordó la amputación, como dice el profesor Guillermo Vázquez Franco, un oriental de Uruguay, se acordó la amputación de la banda oriental hacia la Confederación Argentina. Y ya Lord Ponsonby venía preguiando la caída de Dorrego. Decía, yo veré con entusiasmo la caída de ese hombre, porque a pesar de todo, él quería mantener unida el Río de la Plata. Todo se prefiguró bajo intereses espurios y foráneos la creación del Uruguay. Eso no se cuenta. Y lo que quería decir era que el tema de la historiografía, que ahora voy a lo tuyo, que vos me preguntabas, es que la historiografía uruguaya nace luego, nace en 1880. Todos los países, o la mayoría de los países de Hispanoamérica, tienen sus generaciones del 80. Tiene Uruguay, Argentina también lo tiene Bolivia. Y ahí nace la historiografía uruguaya, de fuerte cuño positivista. Y nace en un periodo que el Uruguay se llama militarismo, se llama ese periodo. Un periodo donde lo instaura el coronel Lorenzo Latorre. Ahora bien, porque yo contaba que se había creado el Estado uruguayo por intereses británicos de Lord Ponsonby, 1828 fue esto. Ahora bien, estaba el Estado, pero todavía no se había creado la nación. O sea, el Estado, como sabemos, es la población, el territorio y el gobierno. Pero en la nación, lo que justifica el Estado, no estaba todavía creado. Entonces ahí se falsea la historia absurdamente, burdamente se falsea la historia. Y se crea el mito del Artigas uruguayo, de que Artigas peleó por Uruguay, se minimiza la lucha de Artigas contra el directorio o su influencia en el Paraguay y en las demás provincias. Una historia completamente falseada que termina vaciando y de contenido al artiguismo. A pesar de que algunos digan que se recuperó Artigas de su olvido, de su denigración, de la imagen de Artigas, se termina quedando un Artigas falseado y vaciado de contenido. Y la nación, en 1880 surge lo que se llamaba el uruguayismo. El origen de la nación uruguaya, que es una nación, que también está Argentina, que le da espalda a la Argentina y le da espalda a todo el resto del continente. Que, como dije, oficializa Lorenzo Latorre y su continuador es Máximo Santos. Entonces ahí como que Uruguay mira de espaldas al resto de la región y se prefigura como, ahí entra a jugar el capitalismo, el rol del capitalismo inglés y todo eso, e inclusive el capitalismo, los latifundistas son los que introducen el poder a Latorre, porque no hay que olvidar que Latorre llega al poder por una pueblada que se da cerca de su casa, conducida por nada más y nada menos que Domingo Ordoniana, que era el líder, el primer presidente de la ARU, Asociación Rural Uruguaya, la ARU. Entonces, es insolayable el hecho que es una historiografía que aún persiste y que sirve para los intereses británicos, comerciales de la burguesía, y es completamente uruguayista y niega el legado federal artiguista, federal y interprovincial. Sí, vos sabés que esa historiografía de los años 80, ese mismo fenómeno se da en Centroamérica y en el Caribe, donde se han creado incluso epopeyas falsas o epopeyas de poco mérito, todas tapando las verdaderas epopeyas anteriores. Porque nosotros tuvimos nuestras invasiones inglesas, que fue Montevideo y Buenos Aires, que nos liberamos con tropas de Montevideo, ¿no? El regimiento de Miñones de Montevideo que viene en línea. Pero esas invasiones también se sufrieron en Centroamérica. Nicaragua tuvo sus invasiones inglesas. Puerto Rico, Dominicana. Y en todas esas naciones, los pueblos españoles del 1700 y 1800 salieron victoriosos. O sea, Inglaterra perdió en Cartagena de Indias en 1741, en 1760, 1780 en Nicaragua. Y todo eso se tapó. Y nos han creado una historia falsa donde se tapan, como vos decís, las verdaderas palabras de los próceres. Artigas dice en una carta: nosotros, los argentinos de la banda oriental. Nunca se consideró otra cosa. Entonces cuando uno me decía, pero ¿cómo te gusta Artigas? ¿Es un prócer extranjero? No es un prócer extranjero, es un prócer nuestro. Porque además éramos todos un mismo país. Nosotros, la banda oriental, o sea, las dos bandas del Río de la Plata, el Paraguay,
Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, teníamos hasta los mismos colores. En su momento, por ejemplo, la primera bandera del Paraguay era una copia de nuestra bandera. La bandera uruguaya tiene nacimiento directa con la nuestra. La primera bandera del Perú era muy parecida a la nuestra. Simplemente eran las mismas franjas con otros colores. Entonces tenemos toda esa historia que nos hace comunes, nos hace ver que en realidad, en el caso sobre todo de la banda unitaria y nosotros, somos como un divorcio forzado. Vos querés mucho a tu esposa, te dice, no, te tenés que divorciar, pero ella me ama y yo la amo. Ah, no, ahora tiene que ser dos países distintos. Creo que lo que nos pasa entre las dos bandas es como lo que pasó a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Eran un mismo país dividido en dos estados. Entonces, como vos decís, actuaban muchísimo las logias. Balcarce, uno de ellos. De hecho, no basta ver, por ejemplo, la bóveda de Balcarce en Francia, donde fue enterrado San Martín, es una bóveda netamente masónica, llena de símbolos, todavía están, hay fotos que se pueden ver. Hay un blog muy interesante que es Bicentenario Distinto, donde todas estas historias se cuentan. Pero Uruguay tuvo resistencias muy fuertes a ese liberalismo. Hablábamos hace poco del primer obispo de Montevideo, recordame el nombre de Vera, Jacinto Vera, que la iglesia incluso inició su canonización y nunca se pudo avanzar, por ejemplo. Exacto. Que también era antiliberal, tenía la misma visión de Artigas. Y esas raíces comunes están. ¿Sabes dónde se ve? Nosotros que somos más grandes que Ignacio lo recordamos bien, en Malvinas. No sé, Malvinas de golpe, estábamos solos de golpe. No, solo no. Escuchamos uruguayos del lado nuestro, escuchamos paraguayos, bolivianos, peruanos. Inglaterra le ofrece en su momento a Paraguay modernizar la Fuerza Aérea a cambio de que ayudaran a traducir los mensajes de nuestro ejército que hacían los soldados correntinos en guaraní. Y Paraguay dijo, no, estamos con Argentina. El mismo Brasil, que hay una raíz común, ¿no es cierto? Una dinastía luso-castellana, donde Iberia era todo unido, tuvo 2.000 voluntarios brasileños, después se venía acá, 2.000 voluntarios peruanos, hubo 600 voluntarios españoles. Guatemala ofrece un regimiento de comandos de alta montaña. Es decir, hubo toda una solidaridad. Panamá, que estaba ocupado el canal por Estados Unidos, estuvo con nosotros. Esas en raíces... este caso siempre es la Inglaterra que es la que mete la cola, digo porque... Y creo que sí, porque son dos visiones... 1816, claro. Después tenemos la caída de Caseros, después tenemos la generación del 80. La Revolución de Mayo. Vos pensás que la declaración del 25 de mayo de 1810 fue escrita por el presidente de la Cámara de Comercio Británica en Buenos Aires y se hizo al calor de los cañones de la flota inglesa que estaban en el Río de la Plata presionando para que Moreno, Castelli y otros, que se sabe que eran agentes ingleses, echaran al virrey. Que además los ingleses a Ceballos no lo querían porque Ceballos los había vencido en algunos combates en Europa a los ingleses, era un marino brillante. Entonces, y los ingleses no lo perdona alinearse en su descanso, que pueden haber dejado, bueno, déjenlo que se jubile. No, fueron y lo asesinaron de manera vil. Ignacio, ¿quiénes son los revisionistas más reconocidos en Uruguay? En el mundo oriental. Bueno, sobre el revisionismo oriental, digamos, hay que hacer unas ciertas precisiones, ¿no? Porque revisionismo, según se tiene técnicamente, ¿no? La historiografía, dicen que nació en la década de 60, pero yo considero que uno de los primeros revisionistas fue don Luis Alberto de Herrera, digamos, que rescató la imagen de Oribe. Hay que tener en cuenta que Herrera, a pesar de que se crió en todo este ambiente que, como dije, nace en el militarismo, en 1880, con la generación de 1880, que considera a Artigas como padre de la patria uruguaya y la nación uruguaya y todo eso, cosa que es falsa. Herrera es revisionista en el sentido de que rescata la figura de Oribe y de su significación en el digamos, en el Río de la Plata o en la región. El tema es que los primeros libros de Herrera, La Tierra Charrúa, La Revolución Francesa de Sudamérica, tiene una visión negativa sobre Rosas de Herrera, porque todavía no se había dado en la banda occidental del Río de la Plata, en la Argentina, un revisionismo histórico fuerte. Estaba Saldías, Quesada, Ernesto Quesada, y mucho más no había. No se había desarrollado todavía un revisionismo histórico, y hay que recordarse que estos dos libros que menciono, Herrera los realizó en
en la primera década del siglo XX. Entonces, Herrera comienza a reivindicar a Oribe, a Rosas, en la década del 30, 40 y 50, digamos. Y ahí se convierte en un revisionista yo diría a la Argentina, porque los revisionistas uruguayos por lo general se tratan, como el revisionismo argentino trata de la figura de Rosas, el revisionismo uruguayo trata de la figura de la segregación del Uruguay frente a la Argentina con Lord Ponsonby, todo el negociado británico, en 1828. Son revisionismos enfocados de distintas formas. Digamos que Herrera es un revisionista a la Argentina, porque trata la figura de Rosas, no tanto tiene una visión negativa sobre el proceso de Lord Ponsonby, digamos. Y lo rescata a Uribe. Exacto, lo rescata a Uribe. A como el caudillo local, llamémoslo, como el Rosas. El general. Exacto, porque hay que recordar que Uribe es uno de los últimos hombres que pelean a favor de Rosas, porque se mueren todos, se muere Urquiza lo traiciona, bueno, se muere Latorre, Heredia, Tucumano, se muere Quiroga, bueno, todos terminan lacónicamente, trágicamente, y Oribe va hasta Tucumán, hasta el norte argentino, persigue al salvaje unitario de Lavalle. Entonces rescata todo eso. Es un rescate que es muy interesante puntualizar esto, porque acá va muy seguido al pensamiento de Herrera, hasta el pensamiento político. Pero ese pensamiento político me lo vas a decir en el bloque anterior, porque vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida. Perfecto. Ya volvemos con Ignacio Pérez Borgarelli y Patricia Alonso. Ya volvemos. Bueno, seguimos con Ignacio Pérez Borgarelli y Patricia Alonso, hablando un poquito de revisionismo histórico rioplatense, vamos a llamarlo rioplatense porque los unifica entre orientales y argentinos. Recién habíamos terminado el bloque anterior que hablabas de Luis Alberto Herrera. Y quisiera saber si nos profundizabas un poquito más sobre el pensamiento de Herrera. Perfecto. Bueno, a lo que aprendamos los argentinos un poquito de historia uruguaya, ¿no? Claro. Herrera, es nuestra otra parte de la historia. Sí, es nuestro otro brazo, ¿no? Nuestra otra parte física. Sí. Herrera, digamos que, trayendo a colación lo anterior, sobre el revisionismo histórico, que es muy emparentado la figura, porque Herrera fue historiador, pero Herrera como que hablaba de historia y de política a la misma vez. Herrera, al principio, que estuvo muy vinculado con Argentina, siempre estuvo vinculado, a pesar de que hubo un uruguayismo originado en 1880 por esta generación positivista y bajo la égida del militarismo de Latorre, Herrera siempre estuvo muy vinculado a todo lo argentino. Inclusive Herrera fue a darle un homenaje a Güemes, allá en el norte argentino, Salta creo, y también le hizo un homenaje, y es muy curioso, a Urquiza. Pero he aquí la diferenciación. Herrera de los años 10, 20, 30, cuando no, como dije, no se había gestado un revisionismo poderoso, sino que estaban las dos figuras de Quesada y de Saldías, Herrera era urquicista. Era tremendamente urquicista. Los libros que tiene, La clausura de los ríos, Buenos Aires, Urquiza y el Uruguay, todos son urquicistas antirrosistas, rabiosamente antirrosistas. Ahora bien, es muy interesante señalar un hecho, porque Herrera también se generó en el Uruguay una conciencia antiimperialista. Herrera fue un gran antiimperialista. En 1828, cuando se generan los lacónicos hechos de Nicaragua, la intervención norteamericana, y Sandino defiende a capa y espada la soberanía nacional, o Herrera mismo, que fue a Estados Unidos y viajó a Estados Unidos a principios del siglo XX y vio la pujancia de ese imperialismo naciente y su sublevación frente a los países cercanos, México, Cuba. Él vio el fenómeno del imperialismo. Y Herrera, inclusive dice Eduardo Víctor Edo, que es una de sus figuras más, una de las figuras más de renombre del herrerismo,
habla algo de que escuchó de los labios mismos de Porfirio Díaz: pobre en México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Herrera lo escuchó porque él había estado en Estados Unidos siendo embajador o ministro plenipotenciario de México y Estados Unidos. Ahora bien, Herrera veía al imperialismo como un fenómeno lejano. Nicaragua, México, Cuba. Cuando en la década del 40 vienen a instalar bases aeronavales en Laguna del Sauce, que es un predio cercano a Maldonado, entre Maldonado y, digamos, y Montevideo, o Punta del Este, ahí Herrera ve el imperialismo cercano, sienta el imperialismo Herrera. No es como un fenómeno alejado que lo ve. Herrera antes capaz que era antiimperialista, pero era un antiimperialista intelectual, porque lo leía de los libros, lo veía, pero levemente. En esto, el pensamiento herrerista es muy parecido al del gaucho. El gaucho se basa su pensamiento en el empirismo. El gaucho, yo diría, ¿no? Podría decir con total claridad, el gaucho es antiimperialista. Sí. ¿Pero por qué es antiimperialista el gaucho? ¿Por qué? Porque leyó al fenómeno imperialista en Nicaragua. No. Porque acá vinieron las invasiones inglesas, como bien señaló Patricio, y vio el imperialismo cerca. Su máxima extensión. Su máxima extensión. Y saltó enseguida, además. Claro, y lo vio en práctica. Ese conocimiento basado en la experiencia, digamos. Entonces, Herrera es muy parecido al pensamiento de las masas rurales gauchescas, digamos. Y ahí quería hacer esta puntualización. Ahí Herrera se convierte en rosista, fervorosamente rosista. Porque si antes le achacaba a Rosas que había clausurado los ríos, todo eso, entiende que Rosas había actuado en defensa de la soberanía argentina. Había cerrado los ríos en defensa de la soberanía frente a la sujeción del imperialismo británico o anglo-francés. Entonces... Bastante curioso en ese tema, ¿no? Sí. Te pego un detalle, que todo lo que era en combinación del río lo tenía contemplado a la banda oriental y ningún tratado se firmaba si no la avalaba la banda oriental. Claro, exacto. O sea que lo tenía incorporado en la historia y no era un tema ajeno ni individual. Exacto. ¿No? Que eso era muy importante rescatar en esta unidad rioplatense. De hecho, los bloqueos a Montevideo o a Buenos Aires nos afectaban mutuamente. Exacto. Entonces, y hay que recordar que la instalación de la base de Laguna de Sauce, que se trataron 2 veces de instalarse, en el 41 y en el 44. 44 ¿por qué? Porque iban en contra del gobierno de Perón, que ya estaba en ascenso, porque ya se había dado de golpe el 43, el fenómeno de la GO, y Herrera sabía esto. Y Herrera, que tenía un profundo aprecio hacia el pueblo argentino, siendo desde joven urquicista y ahora devenido en rosista. ¿Eso renegó con Urquiza después? Renegó, sí, lo renegó. Finalmente lo descubrió. Lo descubrió, sí. Lo descubrió. Porque hay que entender que... Seguro que los mitristas uruguayos le tapan esa parte. Dicen que Herrera reivindicaba a Urquiza, pero nunca que reivindicaba a Rosas. Exacto. Herrera dice, en masa se negaría el pueblo oriental a complicarle a la Argentina en semejante extravío. O sea, a instalar bases y que Uruguay sea una cabecera del imperialismo norteamericano en contra de Perón y del emergente movimiento nacional justicialista. Y es muy interesante lo que dice Patricio, porque hoy el herrerismo existe la figura de Luis Alberto Lacalle, que es curiosamente su nieto. Y Lacalle, ¿qué reivindica? Reivindica al herrero urquicista, cipayo, no reivindica al Herrera de conciencia regional rosita. Convertido o claro, concientizado. ¿No? Exacto. Bueno, eso pasa con los institutos nacionales en la Argentina. Claro. ¿No? El Instituto de Sarmiento, de Urquiza, en fin. Sí. Y aunque muchos de esos próceres se reivindicaron, es decir, reconocieron en Rosas determinadas virtudes y reniegan de su vínculo enemigo a Rosas, rescatan al Rosas patriota y se convierten, los herederos, o sea, los que siguen la línea, se quedaron con el Sarmiento o con el Urquiza. Bien liberal. Bien liberal, nunca asumieron la conversión de estos próceres. Claro, exacto. La que es interesante cómo él veía el fenómeno de Perón. Porque en el fondo a Perón le tenían miedo, no porque nos desarrollaba a nosotros, sino porque era una cabecera intelectual hacia el resto del mundo. Claro. Pensá que la influencia de Perón ya llegaba a nivel continental y se sabe que en el puerto de Nueva York había pintadas que decía "We love Perón", pintados por los obreros
del puerto de Nueva York, ¿no es cierto? Nosotros amamos a Perón, así que era un fenómeno que se iba extendiendo y que no le gustaba evidentemente a los centros de poder, sobre todo financieros, ¿no es cierto? Aclaramos que Luis Alberto Herrera fue un gran dirigente político nacionalista oriental, fue diputado, ¿no es cierto? Fue político, periodista, historiador, fundador del Partido Nacional, que militó 50 años, y fue una de las principales figuras políticas, ¿no?, del Uruguay. Exacto. Eso lo aclaramos porque no lo dijimos al inicio, que era tan importante decir quién es Herrera, Sí. para muchos que nos ven, ¿no? Claro, exacto. Y Herrera genera una conciencia antiimperialista, como dije, en un país que, volviendo un poco a lo anterior, ¿no?, que hablaba de la generación del 80, todo esto, la generación del 80 tiene una continuación y algo que eleva a la generación del 80, uruguaya, hasta el paroxismo, digamos, que es un fenómeno que surge en paralelo al fenómeno herrerista, que es el vallismo, de José Valle Ordóñez, que nace bajo la égida mirada de Valle Ordóñez. Valle Ordóñez era en muchos aspectos un presidente opuesto a las ideas de Herrera, y Herrera era opuesto a Valle Ordóñez. Valle Ordóñez, hay que entender un fenómeno, que el vallismo se originó como un fenómeno jacobino, liberal, laicista, anti-argentino, porque hay que recordar que cuando Herrera combate en las huestes de Aparicio Saravia, en la última revolución del Uruguay, revolución gaucha, porque Aparicio Saravia también era argentino, era un gaucho con conciencia rioplatense, Herrera era ministro plenipotenciario y dice: es la suerte, yo también quiero correr la misma suerte de mis adversarios y compatriotas que están luchando están luchando en esta querella civil, esta guerra civil. Entonces Herrera viaja desde Estados Unidos, que ejercía como embajador, hacia Uruguay a sumarse a la revolución armada de Aparicio Saravia. Es una revolución armada que se origina, digamos, porque en la generación del 80 analizamos muy bien su consecuencia cultural, pero también tuvo una consecuencia económica. Ahí se da el alambramiento de los campos, y esto genera una gran masa campesina y rural desplazada, desempleada, sin trabajo, que se vendría a engrosar los ejércitos de Aparicio Saravia en 1897 y 1904, que es muy interesante remarcar que estos ejércitos pedían por el voto electoral, porque era, como comentábamos hoy fuera de cámaras, pedían por el voto y el sufragio universal y el sufragio, digamos, secreto, pero también se pedía por reivindicaciones sociales. Era la época de, los gauchos decían carne libre y aire libre y carne gorda, decían, o tenían un lema. Y es interesante, el profesor Barrán, y con esto ya culmino, hablaba de estas reivindicaciones sociales, y cuenta una anécdota que los latifundistas, los grandes doctores y latifundistas, estaban, digamos, impacientes por la inminencia de la revolución de 1904. Entonces, dos gauchos están hablando y viene un doctorcito a hablar, un doctor, un latifundista, a hablar con Valle Ordóñez y a Aparicio Saravia para que se detenga el curso de la revolución, o para que no hubiera una eventual revolución de Aparicio Saravia. Y el gaucho le dice, y esto lo registra todo este doctor latifundista, este doctor latifundista que cuenta el profesor Barrán, dice, y un gaucho está hablando con otro y dice, ¿y estos doctores quiénes son?, le dice el gaucho. Y le dice, estos son los que nos van a matar de hambre, le dice el gaucho. Y porque claro, porque al no levantarse el pueblo agrario y rural contra la injusticia social que estaba viviendo, seguramente, y al no triunfar eventualmente Aparicio Saravia, que no triunfó, fueron aplastadas las muchedumbres rurales, digamos, no se iban a ver escuchadas sus expresiones y su deseo de trabajar, de tener el pan de cada día. Entonces, fue una conmoción social, que Herrera rescataría su actividad de político haciendo las legislaciones sociales de la ley de 9 horas, cuando fue diputado en la primera década del siglo XX, digamos. Entonces Herrera también habla de avanzar en su pensamiento de una legislación obrera, y habla de la cuestión obrera y social, digamos.
del peón rural, y es una de sus constantes preocupaciones, ¿no? Del pensamiento herrerista. Y Valle Ordóñez achaca toda esa revolución, la aplasta, la destruye, y genera, y es muy interesante remarcar que se viene dando recurrentemente el fenómeno pro-norteamericano. Valle Ordóñez, que la diplomacia uruguaya antes de Valle Ordóñez era pro-británica, y ahí fue pro-norteamericana. Inclusive hay una famosa anécdota que se junta Valle Ordóñez con Teddy Roosevelt, con Theodore Roosevelt, el famoso presidente norteamericano de la política del Big Strike. Y, palo fuerte, palo grande. Y le dice Valle Ordóñez, le dice Roosevelt en una reunión de 1910, creo, a Valle Ordóñez, le dice Roosevelt, nosotros somos del mismo partido, ahora usted hace lo que yo le diga, es así como se debe proceder. Era tal la sumisión del gobierno vallista o de Valle Ordóñez, que Valle Ordóñez creó una cosa sin precedentes en la política uruguaya, porque generó una conciencia que duró durante 50 años. O sea, sus políticas fueron extendidas durante 50 años, sus políticas proimperialistas, laicistas, anti-argentinas o anti-latinoamericanas, elevó al máximo la conciencia que había generado la conciencia que había generado la generación del 80, del Uruguay apartado del resto de la región, del uruguayismo, de Artigas Dios uruguayo, digamos, como decía Citarrosa, ¿no? Uruguay era como un balcón en un inquilinato en ruinas, y así se generó esa conciencia, ¿no? El balcón era Uruguay, el inquilinato en ruinas era el resto del continente, y se generó esa conciencia, digamos, cipaya se podría decir, de que nosotros éramos superiores al resto, porque Valle Ordóñez creó un estado de bienestar, uno de los primeros welfare states dentro del continente, que era una especie de socialdemocracia en ese sentido. Entonces Valle Ordóñez creó esa conciencia de la sociedad de América, de como el Uruguay no hay, que Uruguay se terminó cada vez más alejando hacia la Argentina. Ese vallismo que generó la conciencia anti-argentina, digamos. Que hoy los argentinos nos quieren mucho a los uruguayos, pero los uruguayos no quieren saber nada de los argentinos. Hablo de hoy la actualidad. Porque cómo se fue cimentando. Exacto, lo que se había iniciado en 1880 se fue consolidando, digamos, durante el vallismo hasta 1959. Un vallismo que también, y quiero remarcar esto, catalizó y adormeció la conciencia nacional del pueblo uruguayo. Porque hay una cosa muy interesante que quería hablar entre la diferencia entre el nacionalismo uruguayo y el nacionalismo argentino. A los uruguayos nos sorprenden, a nosotros, la fuerza del nacionalismo argentino, del peronismo. ¿Por qué? ¿Por qué en Uruguay no surgió un nacionalismo tan fuerte? ¿Y por qué Herrera no fue un caudillo tan fuerte, nacionalista tan fuerte? Porque acá Metol Ferrer, el profesor Metol Ferrer, dice una cosa muy interesante, que el vallismo, Metol Ferrer habla de que Uruguay tenía una economía pro-británica, una diplomacia pro-norteamericana y una cultura francesa. Entonces, esa es el imperialismo, en la parte económica, ¿no? El imperialismo inglés, para los uruguayos, significó más progreso que estancamiento. O sea, no ocurrió el fenómeno imperialista clásico, que el imperialismo, como ocurrió en la India, por ejemplo, significa la destrucción de los telares, o cuando el pulgar para inutilizar a las mujeres y no seguir utilizando el telar. No se cerraron los altos hornos como en el Paraguay, ni la industrialización incipiente en el interior argentino. Eso no ocurrió en el Uruguay. El fenómeno imperialista británico en el Uruguay creó una holgura, ese sentimiento de socialdemocracia, digamos, de como el Uruguay no hay, que nosotros somos impolutos, somos los mejores. Creó también un fenómeno racista, sociológicamente racista, y porque, ¿qué pasa? Esto está registrado en los diarios en los diarios de la época, de la década del 30, pleno vallismo, que hablaban, Uruguay casi con orgullo se hablaba, ¿no? Uruguay es el único país que no tiene indio, no tiene indígena, no tiene negro. Uruguay es puramente blanco, hablaban, casi con orgullo lo decían. Era algo realmente empalagoso, y eso se ve hoy también en el Uruguay, un fenómeno incipiente de racismo se habla.
y de no querer de desentenderse con la hermandad latinoamericana. Herrera fue muchas cosas opuesto a esto. Eso ha trabajado mucho también el imperialismo británico, etcétera, sobre el puerto de Buenos Aires, ¿no? Sobre la capital federal, digamos, donde todos se sienten europeos, son orgullosos europeos, y que creo que el primer golpe que gesta ese quebramiento fue la Guerra de Malvinas. Que no está mal, digamos, sentirse orgulloso digamos, de las raíces, ¿no? Pero lo que es terrible es cortar los puentes con los demás. Vos lo nombraste a Saravia, fíjate que es un apellido también típicamente argentino. Entonces, Salta, pateas una piedra, sale un Saravia. Y vos tomás las guías telefónicas de Fray Ventos y Puerto Unzué, son todos primos. De hecho, tomás familias de Montevideo y Buenos Aires también. Entonces, nos han divorciado a la fuerza. Por eso yo quisiera saber, ¿hay alguna posibilidad de volver a tender esos puentes para que alguna vez, tal vez, orientales y argentinos nos planteemos nuevamente una confederación? Pero no la conteste porque vamos a un pequeño corte. Esto siempre nos gusta dejar un poco la intriga, ¿verdad? Vamos a un corte y seguimos con Pérez Bogarelli y Patricia Ronzacá. Bueno, seguimos aquí en 8910 con Pérez Bogarelli y Lons hablando. Y había una pregunta pendiente que habías tirado, pero antes de entrar en tu pregunta, que eran los lazos que había, es cómo está el nacionalismo uruguayo hoy. ¿Cómo lo ven? Acá se ve como tribus, ¿no? Claro. Tribus divorciadas, están todos, pero hay un crecimiento de nacionalismo por la propia crisis que vivimos, ¿no? Entonces, aunque hay mucho golpe, hay pequeños grupos que siempre están reivindicando, ¿no? Lo mejor. ¿Cómo se ve en Uruguay? Bueno, en Uruguay es casi desesperante la situación porque, como dije, ¿no? Y volviendo un poquito, brevemente, ¿no? El vallismo que generó, porque acá en Argentina tuvieron a Perón. En Uruguay tuvimos a Valle Ordóñez, que no quiero hacer una comparación entre estos dos líderes, pero generaron conciencia y prefiguraron la conciencia de sus pueblos. Valle en el Uruguay, Perón en Argentina. Ahora bien, en el Uruguay el nacionalismo no es como si fuera una mala palabra, digamos. Porque el vallismo lo que hizo fue, como dije anteriormente, fue catalizar la conciencia nacional. Si los pensadores marxistas más ortodoxos, ¿no? Hablan de que la socialdemocracia, como fue el vallismo, una socialdemocracia, cataliza o adormece la conciencia de clase, se podría decir lo mismo con el nacionalismo. El vallismo adormeció la conciencia nacional. Creó una mentalidad bastante mediocre en el uruguayo, en el promedio. Por ejemplo, por ejemplo, el nacionalismo bien entendido, ¿no? Hablando de hermandad latinoamericana, no se dice, se dice, por ejemplo, que Tabaré Vázquez, gran antiargentino, de una fuerte rejambre dentro del Partido Socialista de Emilio Frugoni, que Emilio Frugoni fue un socialista cipayo como lo fue Justo acá en Argentina, un socialismo eurocentrista, mirando hacia Europa. Digamos que Tabaré Vázquez nace en esa conciencia. Y Tabaré Vázquez es el político el que más habla. Cuando ocurrió esto de que, hoy en la actualidad, se hablaba de que Tabaré Vázquez había mandado a Estados Unidos, o pidió a Estados Unidos que interviniera contra la Argentina, es porque es una política recurrente dentro de los 100 años del Uruguay. Valle Ordóñez también hizo lo mismo. Valle Ordóñez, vale acordar que hay una dinastía de los Valle. Valle Ordóñez, en 1904, cuando estaba en plena revolución de Aparicio Saravia, es el primero que llama a Estados Unidos, que manda un mensaje a Estados Unidos, para que hubiera una intervención armada en contra de la Argentina, que en ese momento gobernaba en 1904 Julio Argentino Roca, para intimidar a la Argentina, porque supuestamente Argentina apoyaba a los revolucionarios. Entonces, Valle Ordóñez, inclusive los marines llegaron 4 buques de guerra, hicieron un desfile por hoy sigue existiendo la peatonal Sarandí, hicieron un desfile militar como si fuera una semicolonia de ellos. También se ve, es un fenómeno recurrente, o sea,
también se ve esto en 1955, o como hablaba yo en 1944, cuando Uruguay o el gobierno uruguayo que ahí gobernaba también los colorados, como Valle Ordóñez, que era colorado, se hablaba de una base aeronaval, y en el 55, cuando cae Perón, yo conservo una foto, que salió grandes muchedumbres, salieron a festejar el hecho de que Perón haya sido derrotado. O sea, el vallismo como generador de una conciencia cipaya, que se da hasta los días de hoy. El vallismo, digamos que fue derrotado económicamente, porque cayó bajo una crisis económica en la década del 50, pero son esos efectos colaterales dentro de la cultura y dentro de lo sociológico, digamos. Para tapar un poco, ¿no? Claro. Los pecados propios. Exacto. Entonces, el vallismo es algo que impregna a todo el sistema político uruguayo. La conciencia democrática, todo eso podría ser bueno en algún sentido, pero también el cipallismo, la conciencia anti-argentina, porque el uruguayo también piensa que el argentino es el porteño, y es mucho más que eso. No, se nota cuando van de Córdoba o de otras provincias a veranear al Uruguay, son recibidos con mejores mejor afecto que claro, afecto de que los porteños. Dime, ¿y el peronismo, el efecto peronismo, por qué generó tanta reacción en Uruguay? Bueno, claro, porque tanto antiperonismo, sí. Digamos, cuando fue algo que podía haber impregnado. Además, Uruguay le dio hospedaje a los aviones de la Fuerza Aérea que se fueron de acá, y Radio Colonia era una radio antiperonista, ¿cierto? Exacto. ¿Por qué? ¿De dónde sale tanto? Bueno, sencillamente porque el vallismo, digamos, que en la época de Perón, porque en la época de Perón gobierna Luis Valle Berres, que es el sobrino de Valle Ordóñez, o sea, es la casta, digamos, una casta gobernante. Y gobernaba Luis Valle Berres, y Luis Valle Berres era un socialista pero liberal, una socialdemocracia. No era como el peronismo, que el peronismo era algo que buscaba nuevas formas que buscaba socavar el molde del liberalismo oligárquico del régimen de representación liberal. O sea, como dice muy cabalmente el profesor Alberto Huela, la democracia liberal, todo esto del hombre voto, de votar cada 5 años, de que solamente existen, digamos, 3 o 2 formas de expresión popular, el referéndum de plebiscito, y después ya está, no hay más pueblo, te olvidaste de pueblo. Votás una vez cada 5 años en el lugar. Cumplir el sufragio, nada más. Y listo. Capaz que existe alguna escapatoria, el referéndum, plebiscito, pero nada más. Y Perón buscaba socavar eso. Y eso se veía como en el Uruguay, como sección que, como hablo de 1880, tan europeísta que había nacido en 1880, que fue exacerbada o consolidada por el vallismo, tan europeísta. Se veía como un fascismo el peronismo. El peronismo era sinónimo de fascismo y lo sigue siendo hoy en día. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y quería mencionar una cosa, ¿no? Que el pensador José Vasconcelos, mexicano, muy, muy importante dentro del latinoamericano, filósofo, vino al Uruguay y él vino, cuenta en el libro de la raza cósmica, que es muy interesante. Él vino por atrás del Uruguay, no vino por el puerto, vino por atrás, vino por Rivera, por esos departamentos, vino por la zona del Brasil. Y dice, yo esperaba encontrar a la patria de Rodó, de José Enrique Rodó, a ese pueblo con conciencia hispanoamericana, unionista. Y dice, y termina concluyendo, ¿por qué se esfuerzan en ser uruguayos si pueden convertirse en la conciencia de América? Dice. Y habla de lo mismo que hablaba Metro Ferré, ese pueblo extrovertido. O otro pensador que se podría citar era el Colorado que no vinculaba al vallismo, Ángel Ferro Costa, que lo mencionaba a todo esto de que originaba en 1880, que termina que sí hasta nuestros días, y que el vallismo lo considera, hablaba de una forma de nirvana. O sea, nirvana como una forma de estar de solipsismo y de anular la conciencia latinoamericana, la conciencia nacional. Todo eso hizo el vallismo. Y hoy en día, por ejemplo, que vemos la figura del presidente uruguayo, ¿no? Y vemos en cierta simpleza de vida, ¿cómo lo tiene? ¿Como un gran patriota, como un tipo nacionalista, como un tupamaro convertido, como un liberal? ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes de su propio presidente?
Bueno, desde el punto de vista nacionalista, ¿no? Sí. Claro. Había muchas expectativas antes de que sea presidente, porque se hablaba de una reforma constitucional y que capaz, porque José Mujica viene de una familia herrerista. Herrera, como sabemos, como expresé, fue muchas cosas opuesto a Valle, generando una conciencia hispanoamericana. Herrera era un gran hispanista, hablaba de la hispanidad, decía brevemente, el mejor escudo de las soberanías es su propio ser, decía. ¿Y cuál es el ser de las soberanías hispanoamericanas? La hispanidad. No hablaba de cosas extrovertidas como el rusionanismo o el liberalismo jacobino, no. Él hablaba era realista. Y José Mujica viene de una familia de seno herrerista, inclusive él militó por Herrera. Después, el continuador de Herrera, yo creo que el continuador de Herrera fue un político, Enrique Erro fue, que no es muy conocido tampoco en el Uruguay, y fue secretario, creo, no, sí, fue secretario de Enrique Erro, José Mujica. También una familia de Colonia y tenía mucho contacto José Mujica con Argentina. Y por eso José Mujica también se siente muy influenciado por el peronismo también. Eso, hay una nota que salió hace poco sobre la influencia peronista de José Mujica. Es algo atípico dentro de su pensamiento. Pero del dicho a trecho hay mucha... La mujer de él lo reivindicaba a Perón, y ella de hecho tiene raíz argentina, es descendiente de Cornelio Saavedra, ¿no? Sí. Más que el alto peruano. Allá atrás y así. Sí, ahora yo quería retomar esa pregunta que habíamos hecho antes. ¿Qué posibilidades hay de ver puentes y pensar a futuro una confederación, teniendo en cuenta que somos una historia común y un divorcio forzado, ¿no es cierto? Sí, es complicado, pero yo creo que, sinceramente, creo que esto es peor si hubiera habido un gobierno tipo de derecha, digamos. Porque Alberto Metel Ferré, que hablando de la actualidad, ¿no? Hablaba del Uruguay, que tenía dos opciones. Y sí, esto lo escribió en el Uruguay como problema, que es un libro de 1968 y sigue teniendo una vigencia excelente, asombrosa, digamos. Metel Ferré dice, tiene dos opciones. O convertirse Uruguay en un nexo entre Brasil y Argentina, un nexo o algo con conciencia latinoamericana, o ser como siempre fue, o como fue tradicionalmente desde 1880, una cabecera al imperialismo. Eso puede cambiar, porque el Uruguay, digamos, es un país que no tiene, como dije, no tiene una conciencia latinoamericanista, ni hispanista, ni nada por el estilo, porque Herrera fue derrotado, Aparicio Saravia también, todos los grandes caudillos fueron derrotados, pero Metel Ferré decía, o somos una colonia del imperialismo, y que hoy ¿en qué se trasluce? En ser neoliberales, en hacer la gran Chile, digamos, el proyecto chileno, de comerciar con todo el mundo, menos con América Latina, con los hermanos. Que tiene que hacer. Exacto. Entonces Uruguay, para que sea siendo Uruguay, tiene que seguir el proyecto neoliberal, pero un neoliberalismo tipo Singapur, digamos, ¿no? Un neoliberalismo que reduzca, digamos, la legislación social, digamos, que eso creo que es inviable. Y la otra que le queda al Uruguay es convertirse en la conciencia de América Latina, como decía Vasconcelos. Lo que pasa es que el pueblo uruguayo no es consciente de esta encrucijada que está. Porque yo no le veo otra solución. Volver al estatismo no es imposible eso. Del Uruguay, que es un país que tiene tan pocos recursos y es tan chico geográficamente. Y lamentablemente hay liberales que hablan uruguayos que hablan de Singapur, de Uruguay como una Singapur. Eso uno lo ha escuchado. Exacto, porque hay un fenómeno muy interesante, muy reciente, que en el gobierno de Luis Alberto Lacalle, herrerista entre comillas, él quería hacer eso, o algo parecido como Uruguay Plaza Financiera, pero ¿qué sucedió? Su proyecto neoliberal fue, digamos, anulado mediante el voto popular. Se plebiscitó todo eso, todo su proyecto, todo su paquete neoliberal se plebiscitó en 1992 y fue derrotado por las zonas. Creo que el proyecto neoliberal obtuvo un 28% de los votos, creo. Entonces, ¿qué pasa? Al ser derrotado el neoliberalismo, al no sufrir un proceso neoliberal como ocurrió en la Argentina con el menemismo, en la década del 90,
los partidos colorados como el Partido Nacional, entre comillas nacional, siguen molestando con eso recurrentemente del neoliberalismo, porque claro, el neoliberalismo puro nunca fue llevado a cabo en el Uruguay. No existe, ¿es liberalismo o no es liberalismo? El neoliberalismo, claro. No hay neo, ¿no? Sí, claro, el neoliberalismo económico nunca fue llevado a cabo. Entonces siguen molestando con eso y bueno, yo creo que por eso hablaba de que es mejor, creo, concibo yo la izquierda. Yo izquierdista no me considero, pero la izquierda es más tendente, a pesar de a veces recurre a falsos enunciados o enunciados certeros, pero que a la práctica lo llevan falsamente. Digamos, la izquierda recurre a un proyecto que habla de la unidad, ¿no? Y Metor Ferrer decía, la unidad se tiene que hacer, sea de derecha o de izquierda, se tiene que hacer. Entonces, nosotros tenemos un concepto de la izquierda como que la izquierda es parte de ese universalismo liberal, ¿no? Decimos que la Gran Bretaña fue la que parió dos sectores, el imperialismo liberal y el marxismo comunista. Lo que pasa es que al Uruguay, al no haber tenido un peronismo o un nacionalismo fuerte, le quedó como opción la izquierda, ¿no? Dios quiera que alguna vez los uruguayos piensen que ellos en realidad en una confederación no serían absorbidos por la Argentina, sino que Uruguay podría absorber a la Argentina. Sí. Es decir, comprarnos mutuamente, ¿no es cierto? Claro. Argentina crecería un 10%, pero Uruguay crecería un 1000%. Yo creo que los nacionalismos, eso es algo que el mundo le teme, ¿no? A los nacionalismos de los países y fomentan que el hecho de generar un gran nacionalismo de un país implica encerrarse, ir a la guerra y algo retrógrado, algo maligno, algo, ¿no?, déspota, etcétera, fascista, cuando en realidad es todo lo contrario. Los nacionalismos generalmente han buscado las orientaciones comunes, ¿no? Y se han conjugado cuando fue necesario defender los intereses e identidades comunes. Y eso lo han demostrado en Europa, ¿no es cierto? Sí. Te agradezco, te hago mi última preguntita, pero así muy rápida, ¿no? Nosotros tenemos un gobierno kirchnerista al cual somos bien críticos. Sí. Y el gobierno de Cristina Fernández, tanto como de Néstor Kirchner, utilizan un lenguaje muy nacional. Pero nosotros vemos que la letra chica es bien antinacional. Yo quisiera ver si eso ustedes lo perciben desde Uruguay. Es exactamente igual. Habla Mujica podrá hablar de unidad, pero él sigue las políticas, no sé si neoliberales, pero se ha hablado se está comenzando a hablar de la minería a cielo abierto en el Uruguay y de todo de las grandes corporaciones. Claro, ¿no? Y me quedo con una frase. Todo esto es generado por lo que decía 1980, porque generan ese Artigas, porque Herrera falló, pero Artigas tampoco puede servir como una referencia, porque esto decía un pensador, Vivian Trías, que me quedo con esta frase muy interesante, que decía: Artigas, ese símbolo deshumanizado, claro, por la generación del 80, que donde el peón debe de poner su lucha, el pueblo su deber, y en cambio se nos figuró un Artigas y un ideal de patria que en cambio rinde suculentos dividendos a las sociedades anónimas y al capitalismo extranjero. Artigas tampoco sirve porque fue creado bajo esa figura falseada. Tiene que haber primero algo cultural, algo que cambie la matriz cultural del Uruguay para que luego se realicen todo el resto de las reformas y todo el resto de los cambios económicos, políticos, sociales. Un verdadero revisionismo local y un renacimiento de lo que fue. Ignacio, mil gracias por haber compartido acá en 8910. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que fue un placer tenerte. Y espero que tengamos contacto directo, nos importa, con nuestra hermana Uruguay. Nuestra hermana oriental. Y Patricia, muchísimas gracias por... ¿Cómo aprendimos hoy, Mucho, La verdad que sí, valió la pena, había que dejarlo el brazo amputado. Podríamos haber dejado solo. Sí, la verdad que sí, la próxima vez le ponemos el micrófono. Mostramos mucha ignorancia. Un temario y que siga. No sabíamos mucho. Te agradezco muchísimo. Ignacio, Patricia, mil gracias. Y volvemos enseguida, vamos a un corte y estamos de vuelta aquí en 8 medias.